Llegué llevada por un impulso que tengo muy claro, que lo tengo desde pequeña, que es como una sensación de hay algo más, de un movimiento y también de que hay personitas, eran en ese momento los niños, que necesitan algo y ahí ya me empecé a meter en la vida de los demás. Sentimientos muy de adentro, de que tu realidad es una, la más y todo, pero que hay algo más, que hay algo más. Ese algo más me llevó a hacer carreras universitarias, estudios de todo tipo dedicados a trabajar con personas y descubriendo lo que es el cine como transmisor y curador de almas también, ¿no? En fin, tantas cosas, pero mientras tanto la carrera como terapeuta fue solidificando mucho, sobre todo cuando llegué a Buenos Aires, y allí trabajé en las universidades, en lugares de psicopedagogía o dando clases, ¿no? Pero una vez que estaba trabajando con una colega, me llamó mucho la atención que ella iba como tan a un núcleo, invitó a médicos, a psicólogos, para contarnos del eneagrama. Esto era, no era coeficiente intelectual más alto, es una buscadora que encontró esto, que es tan específico, una manera de ir al centro de la problemática existencial de las personas, ¿no? Conseguí el teléfono de España donde estaba Claudio dando los SAT y fui en la década del 90. Ahí ya él tenía una solidez muy grande en camadas y camadas de terapeutas que había formado, prácticamente todos los gestaltistas de España y terapeutas que no eran gestaltistas se transformaban en gestaltistas con Claudio. Entonces yo que fui a buscar una cosa, encontré no solo esa cosa, sino mucho más. Porque cuando estaba cursando el trabajo del SAT, veía claramente que era algo más, que el eneagrama era una herramienta, pero que este ser era un ser evolucionado, un sabio. Lo empecé a olfatear como un profeta, ¿no? Como alguien con el cual nos podríamos hacer muchas más preguntas y que al hacernos todas esas preguntas íbamos a volver al motivo principal de poder entender más certeramente la problemática de mis pacientes, de las familias y demás, ¿no? Y bueno, ahí fue no solo un encuentro, sino muchos encuentros a la vez. En ese momento, Claudio, que había formado tantos terapeutas, estaba diciendo así, cuando charlábamos más cercanos, que él estaba haciendo un giro, que él estaba haciendo un cambio. La gente se angustiaba porque creía que estaba enfermo, o que qué giro haría, no daría más lo que estaba dando. Y me animé a preguntarle de qué se trataba, seguramente por la ingenuidad del que recién empieza, ¿no? Y me dijo, es que me he dedicado a formar terapeutas y estoy desilusionado de que sea por ahí que vamos a poder cambiar el mundo, porque me doy cuenta que los transmisores de la civilización son los educadores. Dije, contá conmigo, no sé, me salió algo así, algo de ese tipo, ¿no? Me interesa, porque ahí se une un profundísimo interés por el sufrimiento de nuestros pueblos, ¿no? Por lo menos los que yo conozco. Y entonces empecé a estar cercana a Claudio justo cuando él hacía ese giro y muy comprometida ayudándolo en ese trabajo de girar, porque todo lo demás ya estaba bastante armado, ¿no? Trabajó la Gestalt, los gestaltistas cercanos a él, pero hubo un movimiento muy fuerte, bonito, esperanzador, de llevar estas ideas de transformación y de autoconocimiento a los educadores y a la vez muy inmenso y muy desesperante. Le decía en esa época, Claudio, la educación es un monstruo inmenso, le tocas un pelo y salta. Yo venía con esos mensajes acá, que él me pidió que traiga el SAT a la Argentina, pero con todos los pacientes, mis pequeños parientes, que eran jovencitos todavía, que empezamos a movilizar acá en Argentina. Y justo se dio una etapa
muy particular, son esas cosas de la vida misma, tiene una inteligencia que se mueve sola. Se estaban organizando en la Argentina unos grandes encuentros que se llamaron Encuentros de Educadores para la Educación del Tercer Milenio, y se estaban invitando a maestros maravillosos, y dentro de eso estaba Claudio invitado, y estuvimos acompañando a Claudio en el primer encuentro que se hizo en Catamarca, que hubo 2.500 educadores. Claudio dio unos mensajes maravillosos y nosotros hablamos un poco de esto del autoconocimiento, del enneagrama, así como para darlo a grandes masas. Y después se hizo el último en Mendoza, 6.000 maestros. ¿Te imaginas? Claudio, que estaba sumamente entusiasmado, él decía: nunca lo soñé, tener 6.000 personas de la educación que me van a escuchar, ¿no? Ya estaba totalmente entregado a esa última inspiración que tuvo. Mientras preparábamos para dar los SAT, incluso mientras largábamos el SAT 1, el primero, el SAT acá en Buenos Aires, tenía que acompañar a Claudio allá en Mendoza, tantos kilómetros. Estábamos borrachos. Cuando yo fui a buscar el conocimiento del enneagrama, buscaba una herramienta de observación y de diagnóstico para trabajar con las personas en situación de ayuda. Y cuando realicé el programa SAT, no es que me di cuenta solamente intelectualmente, es que te atraviesa todo tu ser, que es algo más dentro de lo que construyó Claudio, que se llama programa SAT. La traducción es Buscadores de la Verdad. Le resonó ese AT porque en sánscrito ser se escribe igual que verdad. Siempre le dio esa curiosidad, ¿no? Cómo es esta traducción de dos cosas de este tipo. Y en la búsqueda que se plantea en el SAT es buscar tu verdad, y a través de buscar tu verdad vas a ir encontrándote con lo más nuclear de tu ser. Mientras el enneagrama, como desde esta sabiduría tan antigua, ¿no? Que data de un tiempo tan pasado, que solamente hemos recibido la sabiduría del enneagrama y hemos recibido algunas piedras talladas con el dibujo y los relatos de una generación a otra y de una comunidad a otra, de ese tipo de sabiduría que ha viajado a través de los tiempos y a través de los pueblos, ¿no? Pero nosotros teníamos ese conocimiento sucinto que Claudio, cuando lo recibió, se dedicó a investigar con los métodos científicos y con los no científicos también, y hacer un cuerpo de conocimiento. Igual ese cuerpo de conocimiento te está mostrando siempre cómo es que nosotros nos hemos alejado de nuestro ser verdadero. Hemos perdido el contacto con aquello que traemos cuando nacemos, que es como una semilla maravillosa con la posibilidad de desarrollarnos como esta especie que somos en este mundo, desarrollarnos en plenitud. Y ese desarrollo en plenitud se puede reducir a la palabra ser, y leyendo el ser como lo auténtico, lo verdadero, lo esencial, lo que traemos y lo que podemos y lo que puede evolucionar. En cambio, el enneagrama nos habla de que por avatares de este mundo, cuando nosotros llegamos, no recibimos todo lo que necesitamos para poder seguir conectados, y empezamos a desarrollar algunos movimientos emocionales, algunas formas de detectar cómo es el mundo, que solamente son maniobras manipulativas para defendernos, que la razón por la cual somos como somos, algunos muy cabezotas, que no nos sensibilizamos, otros que, digamos, están tan sensibilizados que no piensan y no actúan, es decir, que son meras especializaciones
de aquello que traíamos y que quedó como ahí un poco perdido de nosotros mismos, y que terminamos creyendo que nosotros somos ese sistema defensivo que armamos. Entonces, ese es el trabajo con el eneagrama, con esta herramienta. Claudio lo tomó, lo profundizó. A cada una de las personas que él tomó como discípulo o discípula, nos fue haciendo unos investigadores de todo esto. Nos lanzaba a investigar con respecto a esto de los 9 puntos. Y ahí se fue juntando muchísimo material. Pero es una sola herramienta para todo lo que incorpora en el programa SAT. El programa SAT fundamentalmente lo tenés que entender como un programa que ayuda a la gente para buscar su ser esencial, para darse cuenta todas las cosas que lo han ido alejando de su ser total. Él empezó antes, él después trasladó el programa SAT a decir, vamos a ver si lo podemos ofrecer a los docentes. Él empezó a trabajar primero con buscadores en general y los que se acercaron muchos fueron terapeutas. O sea que ya en esa etapa que él empezó a trabajar, empezó a desarrollar esta investigación tomando esta información que había bajado y profundizándola con métodos científicos y con métodos gestálticos, métodos psicológicos y también con investigaciones cuando las personas recorren otros estados de la conciencia. Entonces todo eso fue generando un cuerpo de conocimiento importante. Pero para ayudar a las personas a realizar el camino de transformación, Claudio era un hombre, y es porque sigue estando vigente, con una sensibilidad muy grande, educador desde todos los ángulos, la filosofía, el arte, etc. Entonces todos esos ingredientes los puso dentro del SAT. Por ejemplo, la meditación como una manera de ir buscando la forma de, a través de determinadas técnicas que los maestros de meditación nos transmiten, poder ir haciendo algunos encuentros con esa mismidad de la que nos alejamos, pero también hacer un flor de estudio muy consciente del funcionamiento de nuestra mente. Cuando entramos en las prácticas de meditación es una manera de investigar acerca del funcionamiento de nuestra mente. Claudio fue un gran recorredor y encontrador de los maestros latinoamericanos, chamanes, los hombres de visión. Así fue como encontró en el chamanismo americano, viendo cómo se cura a través de distintos métodos, las plantas maestras. Sí fue en su encuentro con Castaneda, un gran intercambio entre esos dos maestros, y también el gran encuentro de él con Tartán-Turku, que claro, lo declaraba así, ¿no? Finalmente, después de tantos recorridos con maestros, el maestro con el que se queda hasta el fin de sus días, tomándolo como su gran guía. Claudio habla de Tartán-Turku como el hombre, el maestro, el lama, lo encontró en los cielos inferiores y lo ayudó a volver sano y salvo a la tierra. Porque cuando él tuvo el encuentro con el eneagrama, tuvo un momento de iluminación muy potente en el desierto, un estado absolutamente alterado de conciencia de los buenos, y entonces estaba como muy en un lugar muy intenso. Cuando volvió del desierto sentía la necesidad de ver qué hacía con eso, de su estado, ¿no? Tartán-Turku fue el gran maestro que lo acompañó en esto, y él que se entusiasmó y empezó rápidamente a formar grupos de trabajo con el eneagrama, investigación y demás. Una vez que forma los grupos de trabajo con el eneagrama, empieza a agregar ingredientes. Es que cada cosa súper interesante que él veía que se hacía y que le daba algún tipo de transformación a la gente, la iba incorporando. Y armó un mosaico de actividades no rígido. Nosotros cuando decimos programa, la gente se cree que es una cosa así, que ahora cualquiera lo agarra, lo repite y ya está. No, porque este maestro era un maestro muy vivo, siempre estaba buscando otra manera. Hay una solidez en el programa, y también cada uno de los programas que ponemos en práctica es una búsqueda más y es un enriquecimiento más de lo que sabemos.
del alma humana y de cómo trabajarnos. El programa SAT es un diseño de Claudio Naranjo con distintos ingredientes, tanto psicoespirituales como del arte, de la ciencia. Se estudian muchos aspectos de la psicología. Las personas que toman la decisión de hacerlo lo pueden hacer guiados. A las personas que nos interesan lo que en las universidades se llaman las humanidades, y que le agregan las ciencias de las humanidades, ¿no? Es como si se comprara algo, ¿no? Somos científicos. Cuando, sí, la ciencia, claro que colabora muchísimo, ¿no? Para cualquier tipo de saber, tanto de las humanidades como las ciencias exactas o lo que sea. Pero en muchas de las ciencias no es suficiente. La realidad es más vasta que lo que puede abarcar la ciencia. Yo creo que en la época de Aristóteles se podría decir, yo quiero saberlo todo, ¿no? Y se ponían todos los estudiosos. Pero claro, en la medida que todo se fue desarrollando, es todo tan vasto que, por empezar, ni los científicos podemos saberlo todo, ¿no? Además, hay algunas ciencias, más que otras, que requieren una apertura a la posibilidad de dejar entrar otras visiones, el misterio o sabidurías que nos llegan de algún otro lugar. Yo lo digo con respeto y con tranquilidad esto, que yo creo que el rechazo que hacen muchos terapeutas de este saber para poder aplicarlo a sus pacientes tiene que ver porque es como decir, va de retro Satanás, esto no es científico. Y no lo digo burlando porque yo era una traga cientificista asquerosa. Cuando estaba en la Universidad del Litoral, que hacíamos viajes con colegas a hacer trabajo comunitario y demás, los colegas esos, algunos eran poetas, otros eran qué sé yo qué, entonces eran como más abiertos, hacían algunas bromitas al respecto y yo negaba que era así tan cientificista. Después me di cuenta que sí. Y mirá vos cómo de cientificista a trabajar, conocer más a los pacientes a través de algo. Y acá voy, el eneagrama es un conocimiento esotérico. No sabemos de dónde viene, se puede decir, sí, del precristianismo, de los sabios del desierto, de la época pre-babilónica o babilónica. Yo ya no agarro más allá. ¿Vos alcanzás? Entonces no queda otra, mirá que se ha investigado y demás, no queda otra que comprender que es una sabiduría que fue llegando. Alguna persona la recibió y la bajó. El eneagrama tenemos que aceptar que es un conocimiento de este tipo, que hay otros conocimientos que han venido transmitiéndose a través de los siglos y demás, y nunca nadie va a saber quién dibujó la carta del tarot. Pero también ahora, en este momento, y voy a decir algo así peligroso, pero yo puedo estar trabajando con un paciente, puede bajar una palabra o una acción que no es que la estudié en los libritos, ni siquiera la estudié en el eneagrama. ¿Y eso de dónde viene? Y también sabemos que hay gente que cura, que pone una mano y que cura. Esta psicología de Claudio Naranjo, que en una época, cuando yo lo conocí, él me decía, a mí se les ocurre decirme que soy un psicólogo transpersonal, porque bajo la meditación, porque bajo conocimiento esotérico, pero creo que yo en realidad soy un psicólogo integrativo, porque también muchas de las investigaciones que hicimos del eneagrama, él aplicaba los conocimientos científicos para computar datos y demás, ¿no? Entonces eso es psicología integrativa. Y también podríamos decir que la psicología de Claudio es una psicología psicoespiritual. Esta psicología psicoespiritual que nuestro SAT propone es una psicología que nos está llevando a pensar que los males del mundo no tienen tanto que ver con algo de una enfermedad que pueda ser absolutamente descubierta por la ciencia, sino que los males del mundo están directamente relacionados a la civilización que finalmente se fue instaurando en el mundo, que hubo otra manera en la que los seres humanos vivían en este planeta y que esa manera se transformó y al transformarse
hubo un abandono muy grande, un alejamiento muy grande del ser natural de los seres humanos. Como si los seres humanos vinieran con algo malo y con algo bueno, y hay que recortarles lo malo, y entonces empiezan a aparecer todos los sistemas de control, de prohibición, incluso de privación de la vida y de la libertad de los seres. Paralelamente a eso empieza a aparecer la lucha por el poder, el exterminio de unos grupos con otros, y se empieza a abandonar algo que es esencial en el ser humano, que es el amor, que es la posibilidad de dar amor y recibir amor, de cuidado amoroso. Eso se empieza a perder, se empieza a valorizar lo que es la lucha, ganar la lucha. Aparece la avidez, aparece el dinero, aparecen las propiedades, y lo que se va dejando de lado también, junto con eso, obviamente, es el espíritu femenino, que en un momento en la tierra hacía rondas de alimentación, de crianza, de cultivos y también de armonía en la tierra. La mujer empieza a ser desmerecida, dejada como solamente para hacer las tareas que no dan dividendos ni dan nuevos territorios ganados. Se va perdiendo un aspecto de la humanidad precioso y vamos cayendo en esto que hemos ido cayendo profundamente. Las guerras, el exterminio de la naturaleza plena, dramas ecológicos. Entonces, ¿qué es lo que nos ilusiona a nosotros en el caso de que las personas que educan niños y adolescentes y jóvenes puedan recibir? Es descreer de los estados policíacos para la educación, descreer de que es necesario recortar a los alumnos para que la gente salga buena. ¿Sale buena para qué? Para rendir muchos dividendos a la empresa donde trabajan. Hoy, escuchando, pero muy lateralmente, una radio, escuché algo extraordinario. Una escuela que se llamaba Dorrego, ahora se llama Google, porque la financia Google. Y dentro de esa escuela entendí por lo que describían que es una escuela donde estudian adolescentes. Tal vez mi corazón de madre quiso pensar que ya eran más grandecitos los que estaban ahí, porque lo que me horrorizó es que en esa escuela se trabaja con sistemas inteligentes que pueden detectar cuando los alumnos están atentos o no. Es decir, podemos retirar el elemento humano, podemos retirar el deseo de saber qué le pasa al que está desatento, y ponemos ahora un sistema policíaco cibernético. Del SAT, cuando las personas lo hacen, toman mucha conciencia de que la neurosis que se transmite de generación en generación, y que yo tengo que tomar conciencia de cómo yo transmito eso, cómo lo transmito con los alumnos, cómo lo transmito con mis hijos. Entonces la invitación es muy grande. Y entonces, ¿qué es lo que le llevaríamos a los niños? Amor, libertad, posibilidades para ser ellos mismos y no hacer el modelito que los adultos quieren. Ayuda a través del juego, de la alegría y demás a conocerse, y ayuda a desarrollarse tal como es y no un cartoncito pintado. Para eso necesita gente que esté dispuesta. Los chicos son sabios. Cuando los chicos hablan dicen cosas muy esenciales. Los niños son criados, salvo espacios donde ha entrado esta conciencia, que las hay y las honro, pero si no, son criados en la competitividad. Los exámenes no son otra cosa. Los niños son criados en la comparación, y los niños también son criados en el desamor hacia el otro, porque no se les ha transmitido, ¿no? Cuando los niños hacen bullying, ¿nunca pensamos de dónde salió el bullying? ¿Que los niños nacieron malos?
los niños que hacen bullying. Claro, lo primero que nos duele es el niño al que le hicieron bullying, obvio. Pero si pensamos, ¿y los niños que hacen bullying, de dónde sacaron eso? ¿Cómo fue que se le puede hacer bullying a un compañero porque tiene el color del uniforme un poquito distinto porque la familia lo compró en otra tienda de menor precio? ¿Cómo se le puede hacer bullying a una compañera por sus kilos o por sus ojos o por su pelo? ¿De dónde salió eso? ¿No es obvio que está saliendo de la sociedad misma? Es necesario una transformación de los seres humanos para que se transforme en sí la civilización. En este apasionamiento que las personas que hemos estado con Claudio tenemos por el SAT, siempre trato de lograr un equilibrio que el otro gran maestro, que fue el Buda, nos invitó a tener, y entonces siempre miro que también dentro del mundo debe haber muchas escuelas que están caminando en este sentido. Yo amo la escuela SAT, pero siempre estoy también como muy perceptiva, así como está el mundo tan difícil, tan horroroso, con tantas caídas, con tantos monstruos que van apareciendo, porque es una era donde yo creía que no lo iba a vivir. Vivir nuevamente una orientación hacia un extremo de tipo político, social, filosófico, que llevó a tanta muerte y a tanto horror. Pero yo creo que es un sentir y es también como una intuición que tal vez sea el gran desastre que nos está tocando ver y vivir, el que produzca grandes olas de seres que quieren la transformación. Usando la metáfora de la mariposa, ¿no? ¿Cómo es ese fenómeno, ese canasto? Si lo cortás el canasto antes que salga la mariposa, no es mariposa, ¿no? Pero todo lo que muere ahí se transforma en alimento para que salga esa maravilla de la mariposa. Una capacidad de resiliencia que la notamos, yo como terapeuta la noto y me emociona mucho en un ser humano. También creo profundamente que debe haber en nuestra humanidad una capacidad de resiliencia, y que así como estamos así conmovidos de ver como el gran desastre que no lo para nada, no lo puede parar una ideología, ni un programa económico, ni una empresa tal o lo que sea, ¿no? El gran desastre lo estamos viendo, pero probablemente se pueda dar la transformación a partir de los residuos. Yo veo que la gente que dice a mí no me gusta la política es la gente más temible, que cree sentirse impoluta por las luchas políticas y sociales y demás. Los luchadores sociales, los luchadores que buscan, digamos, en defensa de los que están sufriendo y demás, son una parte muy noble de la sociedad y que nos honra. Y otros que se sienten que son muy puros, no, yo no escucho ni la radio, ni los diarios, porque están en algo que ya el Buda, ese príncipe que estuvo lleno de lujo y de amores y de belleza y de amor y de todo, y de comida, cuando vio lo que había afuera se enojó tanto por el padre y le dijo, ¿por qué? Yo no sabía esto. El padre le dijo, porque no quería que sufras, mi querido. Y él le dice, entonces mi no sufrimiento a costa de mi ignorancia. Y salió a ver el mundo. Para mí ese ser dejó tanto mensaje. ¿Cómo no seguir tomando el mensaje del mundo? Yo le entendí a Claudio las veces que he hablado de esto, que claramente él hablaba de esta metáfora de la mariposa, de que va a haber mucho de ahí y que de ahí probablemente haya un resurgimiento. Y la manera que encuentro es tomar la muerte como algo natural. Hay prácticas muy bonitas de poder ir tomando el dolor, la enfermedad, la muerte, como algo que forma parte de nuestra existencia acá y en otro espacio,
Y en la medida que vamos incorporándonos como seres, que el mismo hecho de ser vivos implica que somos mortales y que hay un pasaje que puede ser lúcido y que es muy precioso, y que ese pasaje lúcido es una invitación a poder creer que la transformación del mundo es posible también. Creo que va por ahí. Exactamente no sabemos cómo va a ser, pero sí sabemos lo que tenemos que hacer. No es una pregunta que nos genere una necesidad de especializarnos en eso. Hay gente que se está especializando en este tema. Nosotros consideramos que es lo que le hace falta al niño. Cuando digo niño, digo desde así chiquitito hasta adolescente, aunque no les gusta que les digan niño, pero me refiero al educando así más pequeño. Nosotros no vemos como que el problema se soluciona con lectura, con conocimiento, con aprendizaje, con adaptación a la realidad, con preparar a la persona para que rinda bien en su trabajo, estudiar para que así algún día vas a ser alguien. Como decir, ya sos, sea lo que sea, sos, ¿no? Nosotros no vemos que el tema esté centrado ahí. Entonces, que aparezca más o menos tecnología, ¿no? Creo que esté creando un problema más de parte de los niños o de los adolescentes, porque ellos tienen todavía un contacto consigo mismo. El susto que me da, sí, lo veo de que esté manejado por otras manos tenebrosas mucho más arriba, de un lugar donde no lo vemos. Lo que sí veo es que los niñitos y los adolescentes lo que necesitan es que se les dé espacios de posibilidad de autoconocerse, de registrarse, de socializar, de crear y de ser aceptados tal como son. El peligro está en un lugar donde no lo vemos en relación a redes y al contrario, soy muy partidaria de darles que los usen y que los sepan usar y que sepan poner límites. Porque también de buenas intenciones está tapizado el camino al infierno. Y con muy buenas intenciones, por ahí padres, maestros, muchas veces bajan las prohibiciones creyendo que hacen bien, que los van a cuidar. Había tantas épocas de prohibiciones. Hubo una época que salió una moda que a los niños no había que leerles ningún cuento de hadas y de ogros y de brujas. Padres evolucionados retiraban eso de lugares donde estaban los libros. Hubo un periodo así que vino la moda de no a los cuentos de ogros, hadas y demás cosas. Y después hubo un señor que se puso a investigar y que dijo, no, los niños necesitan porque ellos sienten que tienen un ogro adentro, que ellos necesitan que los salven a veces, porque ellos entonces son muy felices cuando lo ven que están afuera, están en los libros. Y volvieron los libros. Ahora está la moda de que los niños no tienen que comer dulces. Lo único que me consuela es que se va a pasar. Nuestra escuela va por otro lado. ¿Cómo podemos formar formadores que desidealicen, se bajen de esa enorme tradición de prohibición, de estado policíaco, de molde? Los educadores son también los padres, ¿no? Porque hay padres que hacen los SAT y vuelven tan bien que los hijos, cuando el año siguiente hay SAT, dicen, ay, sí, anda. Cuando dentro del SAT la persona ve cómo ha sido criado, cómo han sido las prohibiciones, las castraciones, las situaciones difíciles que ha atravesado por todo eso y empieza a poder disfrutar, a sentirse liberado, a poder probar cómo es jugar o disfrutar y demás. Y entonces luego lo transmite. No hace falta demasiado letra escrita, ¿no? Lo va a ir a transmitir directamente. Luego ya la persona que transita esta búsqueda, sus propias células lo lleva.
toda la familia. Por ejemplo, madres con hijas y los yernos, marido y mujer, hermanos. Es distinta la forma de trabajar. La posibilidad de llegar a la verdad es la joya. En este tipo de trabajo, muchas personas que han hecho muchas actividades, incluso que han hecho terapias y demás, han tenido escondida una situación de abuso, de castigos, de los inimaginables. Cuando se crea no solamente un clima, sino un convencimiento que lo que único que te sana es explorar hasta llegar a tu verdad. Y en este caso, en relación a lo que estoy diciendo, la verdad tiene que ver con que ese sufrimiento luego se transformó en que, por ejemplo, sos fría, porque el haber sido cálido e ingenua, creíste estuvo mal porque luego te pasó tal cosa, y no estuvo mal. Y es más, todavía eres cálida e ingenua, hay que despertarla. Es por eso que en estos trabajos no necesitas, no, estoy haciendo terapia, que no entre mi marido, que no escuche, no. La verdad la abrimos ahí. El enneagrama es solamente un dibujo geométrico que lo hicieron estos sabios, que no pudimos saber quiénes fueron, ni tampoco si a ellos tuvieron, suponte, una visión, pero sí que contiene la sabiduría de las leyes que sostienen el universo. Y sabemos poquito de algunas de las leyes. Una, la más fácil, la del triángulo, es la ley del 3, que en el universo está sostenido por la ley del 3. Por ejemplo, ahora es de día, como es de día, creemos que todavía solamente está el sol, pero sabemos que está la Tierra y sabemos que está la Luna, o cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan así, lo primero que se empiezan a formar, se forman 3 tejidos básicos. Así encontrás la ley del 3 en todo. Otra ley, la ley del 7, que también el universo funciona, tiene su existencia, porque también todo se maneja por escalas, ascendentes y descendentes. Es como la ley del 7, que la podés aplicar a las escalas musicales, las escalas cromáticas, a las intensidades, por ejemplo, las escalas de intensidades emocionales. Esta sabiduría estuvo ahí concentrada para estudiar problemas, para decodificar problemas. Entonces los sabios del desierto se dedicaron a decodificar por qué los seres humanos nacemos todos iguales y después unos de una manera, otros de otra, y por qué, digamos, claramente algunos se van de mambo de una manera, por ejemplo, siendo muy emocionales, pensando que a ellos nunca les dan nada y reclamones, y otros son así muy compuestos. Hay relatos muy antiguos donde se habla del carácter. Se relata con mucha precisión carácter humano. Entonces ellos aplicaron al estudio del carácter y vieron que si las personas nacemos con toda la posibilidad, después cuando nos pasa alguito, en cuanto nacemos o cuando estamos en la panza ya, ¿no? Ya empezamos como a defendernos de alguna manera. Y entonces algunos nos vamos a defendernos así, no entrar mucho en contacto. Otros vamos a, no, a mí no me pasa nada. Y otros que adquieren una característica de muy en contacto con lo que le pasa. Entonces fíjate que ya tenemos 3 tipos de caracteres humanos y después tenemos otros más, pero que están dentro de esos 3. Unos se hacen muy que no les pasa nada y solamente van por el mundo haciendo. Otros están todo el tiempo referencialmente ocupándose de lo que sienten y de lo que le hacen sentir, y si lo quieren o no lo quieren y demás. Y los otros están todo el tiempo haciendo estrategias para no entrar en el contacto, no hacer la experiencia. El enneagrama es eso, es una guía, un mapa para poder ver en qué te especializaste, perdiendo
las otras 8 posibilidades. Si vos te especializaste en ser muy querendón, muy emocional, muy me quieren, no me quieren, ay, quiero, no quiero, te perdés bastante de reflexionar, de pensar, y a veces te perdés bastante también de entrar en acción. O entras en acción como un bólido emocional y haces desastre. Lo que nos dice el eneagrama es, che, te estás perdiendo de un montón de cosas y ese montón de cosas te alejan de tu ser completo. Ese es el eneagrama. Hacer los talleres, escribir, investigar, es un trabajo que se ha ido tomando el maestro Claudio Naranjo y nosotros lo hemos seguido para poder hacerle más fácil a las personas llegar de esta manera. Hay una manera de mirar y de recuperar muchas cosas que están como dormidas y que impiden la evolución del ser humano, impiden también una buena relación del ser humano con los demás y la creatividad. Y después hay todo un trabajo de autoobservación en la vida, cuáles son los métodos para poder seguir el camino, para que sepas en qué punto del eneagrama estás y cuáles son las cegueras que te ha dado este carácter. Y luego el programa, que es un SAT por año, en el primer SAT es una profundización para conocer tu carácter. Las ayudas son descripciones muy detalladas de cómo es cada carácter, trabajo con otros compañeros y compañeras que pertenecen al mismo tipo que me parece que soy. A veces me equivoqué y es no, me empiezo a preguntar y lo tengo a otro grupo ahí para ir a ver. Muchas expresiones para verte, para encontrarte, para poder visualizar a los otros compañeros. Es muy bonito ver cómo nos podemos no solamente observar, sino ir invitándonos a soltar y a permitirnos otras cosas. Ese es el SAT 1. En el SAT 2 es una profundización de lo que motivó que se formara tu eneatipo. Y ahí sale las relaciones primarias con los padres, con los hermanos, todo el SAT se trabaja eso. Y es para liberar, no es para condenar a los padres, ¿eh? Y después en el SAT 3, un SAT de profundización muy grande, y de verte cómo sos vos en lo relacional, como en el mundo, ¿no? En tus actividades, en la vida, en tus proyectos, un poco a grandes rasgos, obviamente, ¿no? Lo que va decantando es que las personas dejan de buscar afuera, en el otro, sea el otro un libro, un amor, padres, o lo que sea, un maestro o una organización, que el camino en esta vida es mío. Para mí lo que decanta siempre es lo bueno, el encuentro consigo mismo y que tarde o temprano va a ser él mismo o ella misma, como va a dejar de desear ser lo que no es o ser lo que le exigen los demás que sea. Y después lo que emanan hacia afuera, las personas que verdaderamente sienten una gran vocación de seguir este camino, en ellos se notan dos cosas que empiezan a irradiar en el mundo donde viven. Y una cosa que a mí me impactó mucho cuando lo vi que sucedía es el tema de la comprensión hacia el otro. Las personas que van haciendo esta escuela también van sintiendo, creando una hermandad que se va dando y de hecho estos trabajos van uniendo a la gente. Una cosa que yo veo desde muchos años de llevar esta escuela acá, en Argentina y en alrededores, se va generando un tipo de relacionamiento donde uno puede verse el ego y cuando el otro te dice, che, estás muy... Uno lo ve, lo toma y uno le puede ir al otro y demás, pero básicamente hay un cariño, un amor y eso va generando unas vibraciones muy maravillosas. Vemos que dan resultados. No vamos a hablar tontería que inventamos cómo curar no sé qué cosa, pero sí cómo curar el alma. Y ahora está sucediendo que son los más jóvenes los que están buscando. Y bueno, eso es esperanza. La naturaleza más pura
del hombre ha habido un camino de empobrecimiento y de pérdida, y esa pérdida la vemos tan claramente que pasó de un hombre que puede tener sus 3 centros bien instalados, el instintivo, el emocional y el centro del conocimiento, ¿no? Cognitivo. Si hasta en el cerebro humano vemos que hay 3 potentes centros y que el hombre en estado de naturaleza durante mucho tiempo han podido convivir en estado de felicidad, de hecho que hay todavía algunas tribus y demás que viven en ese estado, y luego la llamada civilización hizo un viraje que apartó a las comunidades del amor, el afecto, el cariño, la conciencia de que todos nos salvamos entre todos. Y en esa separación nos separamos los individuos, porque también te manda a prohibir el instinto o a prohibir el corazón. Digamos, un soldado en el momento de tiene que bloquear acá, no, a prohibir el instinto, a bloquear el corazón o a anular la conciencia de, y además se deja desnaturalizada una parte de la humanidad que es la mujer y se deja desamparado al que va llegando. Obviamente que estas estructuras egoicas son estructuras que tienen no solamente, cada uno de nosotros hemos tenido una pérdida de nuestra totalidad, de los 3 amores, de mi instinto, de mi corazón, de mi mente, algo se achicó ahí, sino que también al vivir en este estado, todo eso se traslada a la sociedad. Una persona sumamente rígida que dice el mundo está errado y yo soy el único que sé la verdad, voy a trabajar solamente para esto, en este mundo y demás, obviamente que deja bastante baja la posibilidad de tener empatía, corazón, ve al mundo medio distorsionado. Entonces esa persona es, diría, el exponente más grande del patriarcado civilización que prohíbe, mata, que encarcela, ¿no? Para dar un ejemplo, pero pobrecito el que al revés no se cree seguro de nada y vive muerto de miedo, sintiendo que van a prohibir y cuidándose de todos los diablillos que tienes, no soltarlos. Es un estado de vida muy paranoide. Entonces necesita que haya un mandón. Ve los peligros por afuera, cómo se han creado en el mundo esas corrientes, el nazismo, el Islam, transformando en enemigos a judíos, a negros o a que sea, la proyección de una estructura miedosa en algo social. Y así podríamos seguir. Es simple, si uno lo puede mirar así, que hay una proyección de la estructura egoica y la humanidad zozobrando. El sueño sería que se invierta, ¿no? Tratar de que las personas que pueden tener estas propuestas tengan un poco más de voz y un poco más de poder. No del poder del que pensamos ya enseguida, sino el poder ser escuchado, el poder multiplicar. Hay muchas personas que están entregando en el mundo este tipo de cosas.